Este directo está dedicado al Teatro del Barrio, ¿vale? No puedo entrar a la cuenta del Teatro del Barrio, lo intenté la otra vez. Por aquí me avisáis si está viendo bien o no, si va con delay de este. Bien, porque es que hoy les tengo que pedir a Marc que se unan para que abramos en directo lo que vamos a hacer ahora, que es una puñetera fantasía. Y es que ya sabéis que soy Pamela Palenciano, que este fin de semana estoy en el Teatro del Barrio con No solo ven los golpes y con Arrancamiento, que llevo 16 años en el Teatro del Barrio. Pero es que hoy, que están pasando muchas cosas, Marc, Oriol y Richie se van a conectar ahora para contaros quiénes son y que de qué vamos a hablar en este directo, que es como si estuviéramos en la cuenta del Teatro del Barrio, pero en mi cuenta porque no me dejan entrar en mitad del coche, bueno, estas cosas. Voy a leer porque tengo un guión maravilloso que mi amiga Paloma del Teatro del Barrio me ha puesto por aquí y vamos con todo. Hoy, en este directo, vamos a hablar de jóvenes antifascistas para intentar paliar un poco toda esa propaganda tremenda, ¿vale? Que se le hace a la gente joven, hablando de que solo es un porcentaje que es importante pero no es mayoritario, que se identifican con valores de la extrema derecha, ¿vale? Por supuesto, sabéis que yo con No me den la chapa trato de hacer una autocrítica y un montón de crítica y he contado un montón de cosas sobre los jóvenes y la ultraderecha. Entonces, bueno, vamos a hablar a Oriol, con Oriol espera si lo digo bien, Oriol Erauskin, que tiene que estar por aquí, Richie Galiano, que están en el Teatro del Barrio con La rabia es nuestra, ¿vale? Y saludar también a Marc Romero, que estrenó ayer, ¿vale? Saúl y la noche, que yo la voy a ver este fin de semana también, en el Teatro del Barrio. Luego que sepáis que aunque no van a entrar, están un tanto gamberras, que es una compañía de artistas adolescentes que están desarrollando su talento y su arte en toda la temporada del Teatro del Barrio. Flipa. Así que vamos a ver si se conectan. Creo que va a entrar Oriol, ¿vale? Richie, de La rabia es nuestra, y va a entrar Marc, de la obra de Saúl y la noche. Entonces, amores míos, me dais a solicitud ustedes en la cuenta. Qué rarísimo. Ustedes me dan a entrar en el directo, yo les doy a aceptar y nos juntamos aquí las tres personas y hay una batería de preguntas maravillosa que podemos hablar, que yo quiero escuchar. Ay, qué bien, mira. Ay, gracias. Sí, ahí estás. Y aceptar. ¿Y por qué no? Ay, estas son las cosas que me dan coraje. Es que me da Hola, coraje. hola. ¡Hola, gente bonita! Es que me da un coraje que no puedo del todo fluir. Esperame un momento, ¿eh? Y es que yo tengo el Instagram pinchado desde hace 3 años por gente de la ultraderecha. Ahora sí. ¡Ahora! ¿Qué Ya tal? estamos ¿Cómo todas. estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, no se me escucha, es que voy con los cascos y no sé si se me va a escuchar. Sí, Súper. sí, sí, se te escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, gracias por este tiempo. Vamos este fin de semana al Teatro del Barrio con todo, todas. Estoy flipando que estemos justamente en este día hablando de algo tan importante como qué significa todo, además que hay una información del campo sistémico de que los jóvenes de ahora son más machistas, son más racistas, son más fachas. Basta, por favor, parad, que estamos alimentando al monstruo. Así que os lanzo la primera Total. pregunta, ¿vale, amores? ¿Qué Venga, se os viene a la avanza. cabeza? Perdón, ¿qué se os viene a la cabeza cuando oís decir que hay mucha gente ultraderecha? Jóvenes, sobre todo. ¿Qué se os viene? ¿Empezamos nosotras? Venga. Venga. Es que es verdad que nos han preguntado esto un montón de veces en entrevistas y demás, ¿no? Y lo que nosotras solemos decir es que las estadísticas son muy tramposas. Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas porque quién la lanza, con qué titular y con qué contexto, ¿no? Porque al final, yo qué sé, no te apetece saber, esta es 20% de los jóvenes votarían a Vox, son de extrema derecha. Bueno, y el otro 80%, hay que hablar de ese otro 80% que son mayoría, ¿no? De esa juventud que quizá lo que ocurre es que no está tan visibilizada, uno, porque se buscan chivos expiatorios, igual que ha pasado con las feminazis, ¿no? Las feminazis son las responsables, pidieron demasiado, hemos pedido demasiado a las feminazis y entonces por eso apareció la extrema derecha. Pues es exactamente lo mismo, no son los jóvenes. Ahora, otro chivo expiatorio, en vez de pensar en contextos más complejos, ¿no? Estructurales, económicos, de pérdida de futuro, de nihilismo, que lo que necesitan es de una intervención política mucho más sofisticada que echarle la culpa a los jóvenes, ¿no? En esto solemos pensar nosotras. Gracias. A mí me viene a la cabeza siempre la polarización de las redes sociales, que es como también un poco en la obra que estamos haciendo ahora. En las redes sociales que
lamentablemente pues no las manejamos nosotros, ¿no? Las manejan otras élites que desafortunadamente la mayoría son fascistas o muy de derechas y dan muchas respuestas rápidas a jóvenes que tienen mucho problema, más que ideológico moral, más a algo laboral, ¿no? Que tienen una situación laboral como que incierta, ¿no? Y creo que dan respuesta rápida a esto. Entonces, cuando he hecho la palabra fascismo en jóvenes, me viene siempre a la cabeza lo primero, no sé por qué, es redes sociales, redes sociales, redes sociales. Mm. Como que creo que es por donde entra. Creo que el Antes de continuar algoritmo, las preguntas, perdón, Marc, que te corte, antes que podéis hablar primero también de las obras de teatro vuestras antes de continuar con las preguntas, porque como acabas de estrenar y la rabia es nuestra para que podáis contar por fin. Que cuente el primero, Sí, cuéntanos. sí, porfa. estoy aquí en un camerino ya, porque Ah, entonces estamos haciendo aquí Saúl y la noche, texto de Pepa Zaragoza y Beatriz Jaén, con Daniel Moreno de actor también, que es increíble. Bueno, los actores son Pepa y Daniel, y la directora es Beatriz Jaén. Y bueno, pues yo tengo el placer de estar con ellos, donde estoy aprendiendo millones de cosas y son gente maravillosa, la verdad. Y bueno, estamos tratando un tema que bueno, unos padres se desvelan una noche porque creen que han visto a su hijo en una arremetiendo incluso contra lo que ellos llaman wars, ¿no? Como que ha tenido un acto de violencia. Entonces esto crea una preocupación en la familia que lleva a una situación extrema con el hijo, no porque al final, no voy a decir si eso no es, pero hay una discusión ahí enorme. Entonces como Ujú. que todo esto pasa a ser un segundo plano en la ideología porque lo que acabamos de hacer es dejar una familia totalmente rota. eh, Mm. que gracias o pese a eso, ¿no? Entonces, pasa un poco a segundo plano, pero siempre está presente porque esta historia se mezcla con la investigación propia de Pepa con su abuelo, que fue un miliciano republicano de Izquierda Unida, fundador, y estuvo 30 años en la cárcel y perseguido bueno, pues por fundar el partido de Izquierda Republicana en Pina de Ebro. Entonces, como que se mezclan estas cuatro generaciones, ¿no? Y cómo hay esa Mm. brecha, una brecha generacional enorme de ética, de moral, de ideología, que al final pasa todo a ser algo de familia, de ser mucho más, un conflicto más interior, como una guerra civil que se extrapola, pero dentro de una familia que es Guau. mucho más como íntimo. Y pues venimos a contar que esto está pasando y que por desgracia va a seguir pasando y hay que hablar. O sea, creo que tenemos que hablar con nuestras familias y con nuestros seres queridos de estos temas porque está habiendo mucho miedo a hacerlo y creo que no hay que tener miedo a estas cosas. Esto Y es la un obra va a estar poquito desde ayer que estrenasteis hasta el domingo, ¿no? En el Teatro hasta el del domingo. Barrio. Funciones a las 7:30 todos los días, excepto el domingo a las 6. Vale, genial. Bueno, ¿y vosotros la rabia es nuestra? dale, Uriel. ¿En qué fechas tenemos? El 14 y Tenemos 15. el 15 de mayo, una fecha relevante, y el 14 de junio tenemos funciones, sí. Sí, y serán la función número 13 y 14. 13 y 14, sí. Sí. O sea, empezamos en octubre. Y bueno, es una pieza bastante extraña porque o sea, sale de adaptar un ensayo político, un ensayo que publiqué también el 20 de octubre y que, bueno, junto con Richie la hemos transformado en una pieza teatral. Una especie de espectáculo, meeting, cabaret, tiene un poco de todo aquello, Sí. espolvoreado. Sí. He de decir que el otro día nos llegó la única mala crítica que hemos escuchado. Claro que nos llegó porque nos la comentó un amigo que se le habían dicho, ¿no? Esta crítica. Entonces, seguro que hay más críticas, pero no nos han llegado. Y la crítica en concreto era. Que era demasiado propaganda y poco teatro. Y nosotros dijimos, era más propaganda eso, que teatro, ¿no? Y nosotras, eso es un cumplido. Eso es verdad. Exactamente lo que va. Es completamente cierto. Y sí, o sea, al final es. O sea,
así como la idea inicial era una especie de TED Talk que iba siendo como interrumpida por Richie con una serie de personajes así un poco mortadelo, hace como un montón de personajes diferentes que me van llevando a la contraria, me van discutiendo, o a lo mejor yo salgo de escena y hace un monólogo como un personaje, ¿no? Por ejemplo, Luigi Mangione, Aparece, hay un pero monólogo de Luigi Mangione en medio de la obra. Y bueno, todo es para hablar de la teoría política que está en el ensayo, que es básicamente un alegato a que la izquierda tiene que reivindicar la rabia como emoción política Mm, y disputársela mm, a la extrema derecha, porque al final estamos en una época donde hay mucha rabia en la sociedad ante tantas promesas incumplidas, ante la sensación de falta de futuro, etcétera. Y toda esta rabia, si la izquierda no consigue disputarla, reclamarla y dirigirla contra los verdaderos culpables, se la estamos cediendo en bandeja a la extrema derecha para que la dirija contra archivos expiatorios, ¿no? Y básicamente es un poco la tesis y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que alrededor de ello, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esa idea también? ¿Y creéis que esta parte de la joven y ultraderecha es más una cosa de tíos que de tías por algo en concreto? ¿Habéis reflexionado sobre eso? Pues aparece en la obra. sí, de hecho aparece la obra, hablamos bastante de ello, sí, porque, bueno, o sea, yo creo que un punto muy clave de esa brecha de género que vemos, ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, con los éxitos del ciclo feminista del que vinimos. Es decir, yo recuerdo personalmente, y sé que otras muchas compañeras, como en ese momento de proliferación de asambleas feministas en los institutos, de profesoras mano a mano con alumnas desarrollando conciencia feminista, y esto, pues claro, esto no es en vano, es un trabajo político de mucho curro, Mm, un mm, curro, ahora que estamos en huelga de educación y otras movilizadas por educación, a cara perro muchas veces con las instituciones, porque desde las instituciones no se ha querido integrar el género como algo primordial, ¿no? En el desarrollo de la juventud. Y por el otro lado tenemos, ¿no? Pues a estas figuras masculinas, ¿no? Que definitivamente ya no pueden entrar en esos cánones que se les habían prometido, porque in this economy, en esta economía, no hay manera, ¿no? De poder ser ahora mismo ese macho proveedor, ni muchísimo menos el hombre hecho a sí mismo. No, no coincide. mm. Y ante la caída de esa posibilidad, ¿no? Que podría tener un potencial, en mi opinión, muy emancipatorio, nos recuerda que quizá tenemos que alejarnos de estos roles de género hacia una economía compartida de cuidados y de producción. Pues bueno, este sentimiento de desempoderarse de muchos hombres no les está llevando a lo Ujú. contrario, a buscar una manera todavía más revalorizada, ¿no? Esta idea de la masculinidad, a encontrar a las mujeres como culpables de no estar consiguiendo esto y nos los aleja, ¿no? Se van alejando de una posibilidad de construir alianzas por un futuro distinto, Claro, ¿no? o sea, sencillamente en un momento de tanta crisis, la masculinidad no está siendo desvalorizada, sino revalorizada. O sea, al final es un pilar que es como sinónimo para muchos de estabilidad, ¿no? Y se vuelve un refugio identitario en el cual en la masculinidad encontrar esa esperanza de estabilidad, etcétera, y es lo que está reforzando, ¿no? Que esté con más fuerza ahora que incluso hace unos años esta figura, ¿no? De lo masculino y como algo a restaurar, ¿no? Por eso también vemos tanta violencia homófoba. Estamos viendo un repunte de violencia homófoba heavy, violencia transfoba espeluznante, claro, Mm, es los chivos mm. expiatorios, ¿no? Sí, bueno, al final la violencia misógina, transfoba, homófoba es una forma de reclamar y de restaurar esa masculinidad herida, ¿no? Total. ¿Y tú, Marc, qué has pensado sobre esta historia? Acabas de hablar increíblemente bien y había pensado un poco eso mismo, que ese repunte también viene. A lo mejor es porque yo he hecho mucha investigación sobre mi personaje en redes sociales, ¿vale? Pero, Vale, pero es que todo tiene que ver con eso. Es que, bueno, el otro día me preguntaban y me ponían el vídeo del de Es como fuck, ¿no? El chaval este, no sé cómo se llama. Bueno, no me acuerdo, pero un chaval. Pues es que ahora los chavales están viendo eso, literalmente, y quieren ser él, y quieren ir al gimnasio como él y meterse creatina y proteína y cosas de estas. Y esto solo les lleva a producir, pues esa masculinidad que desagrada tanto a todo el mundo que no está haciendo bien, yo creo. Y sí, yo había pensado cuando había leído esto, porque con todo este repunte feminista que hemos tenido, ahora estamos retrocediendo, porque la gente, ujú, muchos hombres se han sentido como atacados con eso. claro, Es, claro. es lo que no consiguen entender la mayoría, ¿no? Pero bueno, creo
habéis hablado súper bien sobre el asunto. Yo no sé hablar con tan bonitas palabras porque la verdad que No hace falta, no hace falta tener bonitas buenas palabras. Que tú hayas pensado sobre Total. esto ya es la hostia, tío, o sea, es la hostia. Pero sí os digo yo como la mujer de este espacio y como feminazi, eh, sí que los tíos, lo que nos ha pasado desde el feminismo, hay que hacer autocrítica, han sentido que estábamos atacando lo que ellos consideran sus derechos, que son sus privilegios, que es lo que las feminazis le hemos dicho, es como atacamos tus privilegios, no tus derechos. Tus derechos como ser humano y un tío joven de 15 años los tienes como la chavala de 15. Pero creo que también nosotras no hemos sabido cómo llegar, hablo de menores de 25, ¿vale? Y a partir de 25 para arriba todos los tíos que se le ocurren, que vayan a ver a Roma Gallardo, al Choca, lo que quieran, a la velada de Ibai, su prima a caballo. A partir de 25 para arriba tienen que ir a terapia muchos hombres, pero de 25 para abajo creo que a las feministas nos toca, en vez de esperar que solo lleguen tíos para hablar de la nueva masculinidad, nosotras poder hacer las que queramos, que esa soy yo, que no todas queremos, hacer pedagogía con los jóvenes varones, decir, chicos, que no es un ataque hacia vuestros derechos, es hacia vuestros privilegios, que yo como blanca, madre europea, adulta los tengo. Y yo me ataco a mí misma y digo, es que Pamela, mira, se te ha salido ya no sé qué, ¿no? Por ahí. Ahora, ustedes, cuando escuchan esta estadística todo el rato que los jóvenes, ¿tenéis alguna estrategia en conversaciones de bar? Bueno, en tu caso, Marca investiga cosas de redes sociales, pues cuando opinan cosas de, pues algún joven que diga, pues yo votaría a Vox, ¿se ocurren estrategias? Porque yo lo que hago muchas veces es sentido del humor, le hago chiste o digo, en serio, y me voy, en vez de discutir, me voy por el humor. es muy complicado, pero bastante complicado porque la gente tiene un odio encima que no se lo aguanta. Pero en redes sociales, yo estoy seguro que hablas con este chaval en un bar con una cerveza tranquilo y Ahí puede está. ser que la conversación fluya muy bien. Pero es que me repito que las redes sociales están haciendo muchísimo daño, lo siento por decirlo tantas veces, pero es así. Yo tuve una experiencia propia que, bueno, en un post de fútbol, pues puse una cosa que no me parecía humano, ¿vale? Porque hubo una agresión. Y puse una cosa, pues recibí como 27 amenazas de muerte por privado, quiero decir. Ya, Por un ya. comentario que has puesto que es lógico, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues no lo sé, la verdad. No sé, Ya, yo creo que es hablar en persona, porque por las redes está siendo muy complicado, ya, la por las verdad. redes es como un espacio muy hostil, sí, 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 sí. Muy Y hostil. vosotras, sí, hostil, pero por eso estamos haciendo, intentando contrarrestar también desde las redes. ¿Y vosotras habéis pensado algo? Yo estaba pensando, ¿sabes en qué estaba pensando? Estaba pensando en esta declaración que ha salido de Judith Butler, ¿no? Que la verdad es que referente queer por excelencia de muchas de nosotras, esta cosa de, bueno, tenemos que intentar, ¿no? Que la izquierda lo que no haga es entrar como en un discurso juzgón, ¿no? Moralista de por qué la gente puede caer la clase trabajadora puede caer en discursos de la derecha o puede acabar votando a la derecha, ¿no? Yo creo que sin duda, evidentemente, o sea, nos mueve, ¿no? Yo cuando escucho determinados discursos en mi entorno, es verdad que tengo la suerte de moverme en ciertos nichos donde pues, no lo tengo que escuchar tan a menudo, porque escucho ciertas Claro. cosas, me alarmo. Pero si yo no entiendo, si yo no consigo comprender qué está sucediendo ahí, ¿cómo voy a intervenir en la realidad que tenemos, ¿no? Que es esta. Yo creo que a veces hemos entrado en cierta izquierda un poco moralista, un poco intelectualoide también, ¿no? Que se ha permitido mucho pensar de forma bastante clasista en estos fachapobres, ¿no? Y no ha pensado en por qué puede estar encontrando esta gente estimulante ahí y cómo podemos responder nosotras para contrarrestar, ¿no? La manera en la que la derecha está sabiendo capitalizar esas necesidades de seguridad ante un momento de inseguridad, que llevan, por ejemplo, a muchos hombres, yo creo que a volver a, ¿no? Idealizar la familia, el rol de la masculinidad y demás. No sé, yo ha reflexionado bastante sobre esto de los fachapobres. Sí, pues has contado muy bien. Pero ¿y cómo hacemos con esos pobres? Yo digo una cosa que hago con los adolescentes, que cuando se me ponen como un discurso, que ya tengo por aquí a uno que sí requiere y que sí no sé qué, yo me voy para ellos, cuando está más en grupo, la parte esta mandrilesca, que es normal y legítimo, cuando son más jovencitos lo hagan, les pongo la mano en el corazón y le digo, ¿qué hace? Digo, respira, Quillo, que te va a dar algo. Respira, no pasa nada. O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Sabes? También como ese contacto que, bueno, nosotras hacemos teatro, los que estamos aquí hacemos teatro. ¿Creéis que el teatro es más urgente que nunca, ese ritual de encuentro público? Nosotras, que sí, porque si no tiene público no podemos actuar, no podemos ritualizar el espacio, para al menos soplar un poquito de esperanza sin que sea una frase Mr. Wonderful para acabar con este fascismo, por favor. ¿Cómo Oh, qué conseguir eso, bonito, Elena? sí, la verdad.
que tanto Uriel como yo formamos parte de la Acampada por Palestina de Madrid y esto nos marcó mucho a nosotras porque para nosotras fue una reconexión con la presencialidad, ¿no? La gente necesita presencialidad. Hablaba Marc, ¿no? De la cuestión de las redes sociales. Necesitamos espacios presenciales. La gente quiere hablar y reflexionar. Y muchas veces cuando te encuentras con gente derechizada en un espacio presencial donde existe una conversación más profunda, es mucho más fácil ir al núcleo de esas contradicciones. En general, y seguro que lo comenta Marc, pero es muy complicado construir nada desde las redes sociales, como construir desde una manera propositiva, ¿no? Como que están diseñadas para el disenso, para el choque, para la confrontación, para el zasca, ¿no? Pero muy poco para, pues, construir confianza, por ejemplo, ¿no? O incluso para el debate honesto sobre los matices que puedan haber, y eso digo incluso no solamente entre personas de signos políticos muy diferentes, ¿no? Incluso por parte de la izquierda, por ejemplo, ¿no? En redes sociales es muy difícil que llevemos a cabo un debate sobre matices y sobre, pues, programa político, ¿no? Sobre línea, como algo que requiere una cierta pausa, una cierta un poco de estar sosegado, ¿no? Y de reconocer y de aceptar, sino que todo lo contrario, ¿no? Es mucho de poner desde el ego, también desde, pues eso, zasca, incluso la acumulación de capital, ¿no? Y muy poquito, ¿no? Desde llegar a conclusiones de consenso, ¿no? Entonces, bueno, es algo problemático porque cada vez hay menos espacios presenciales, como que esto se mezcla con la ofensiva neoliberal que está destruyendo todos los espacios presenciales de la clase trabajadora ya existentes previamente, ¿no? Cada vez todo más privatizado y demás. Entonces tenemos las redes sociales por un lado y muy pocos espacios, ¿no? Vías públicas, espacios públicos donde construir. Pero hay que hacerlo. Y cuando se hace, se ve lo que se saca. Y esto concretamente en la obra tenemos un momento al final que cuando ya hemos nosotros hablado mucho, ¿no? Y presentado todo y movido también emocionalmente al público, ofrecemos a la gente a bajar al escenario y a posicionarse físicamente, espacialmente, según una serie de preguntas, ¿no? Que son así un poco ambiguas, ¿no? Tipo, pues, ¿estamos a tiempo de parar el fascismo? ¿Estamos a tiempo de parar la crisis ecosocial? ¿No? Y se van poniendo en plan, sí, completamente o no. No tenemos nada de tiempo, ¿no? Y les damos el micrófono para argumentar, ¿no? Y todo esto lleva mucho hacia el final, en la cual la última pregunta les preguntamos si están organizadas políticamente. Y entonces aquellas personas que están organizadas tienen tiempo ahí para explicar dónde, cómo se puede unir la gente. Y claro, es muy potente porque al ser en lo presencial, también en ese momento después del teatro, ¿no? Que es tan emocional y demás, bueno, sabemos que algunas personas después de eso se han acercado a algunas de esas asambleas y es para nosotros la mayor crítica que hemos escuchado de la pieza. Es un speed dating de organizarse y efectivamente ahí el teatro se demuestra, ¿no? Poderoso no solamente en esa relación de un público que te está viendo pasivamente, sino cuando ya hay espacios de participación del público, es que crece mucho, ¿no? Y bueno, eso tú lo conoces bien, que tu obra siempre, ¿no? Ha tenido esa función precisamente de acercar discurso feminista ahí a diferentes grupos y construir desde ahí diálogos. Total. Y deja, Saúl y la noche deja una ventana abierta al final, sin hacer spoilers de la obra, porque la gente tiene que ir a ver la obra, pero deja más o menos, no. Yo creo que sí deja una ventana abierta a cualquier posibilidad que el público pueda pensar. De hecho, ayer la gente al salir me decía, ay, pero yo creo que tal, yo creo que tal. Digo, está bien que estemos hablando así, que estemos debatiendo que cada uno que cree, porque realmente es lo que queríamos un poco. Porque si cerrábamos todo esto, no queríamos cerrarlo porque esto sigue pasando, ¿no? Y si se cerraba era, bueno, se ha cerrado, ya está, ¿no? Queríamos dejar Ya esa está. abierta, pero yo creo que sí, si venís a verlos, se ve que hay un espacio que va a haber un espacio para que eso pase en breve. Pero claro, Qué guay, pues nada. Hay que ir al teatro, gente, hay que ir. Así que recordamos, porfa, las dos obras. Yo igual empiezo, no solo en el golpe arrancamiento este fin de semana en el Teatro del Barrio. Sigan ustedes. La rabia es nuestra, que estamos el 15 de mayo y el 14 de junio. Y Saúl y la noche, desde ayer, bueno, ahora desde hoy, hasta el domingo. Y bueno, gente, pues abrazo muchísimo. Nos vemos en el teatro y mucha, mucha mierda. Mucha mierda. Gracias, Vamos con todo. chao. Gracias, Bonico. Chao.